Muy buen día para todos. La siguiente es la presentación de la intención investigativa titulada Tecnologías de la Información y la Comunicación desde una perspectiva tecnopedagógica como recurso motivador del aprendizaje en educación primaria. Trabajo realizado en el marco de la novena cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, presentado por quien les habla, Luis Carlos Álvarez Niño, bajo la tutoría de la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. En el estado ideal de la presente investigación, se visualiza un escenario donde las TIC se integran de manera coherente como catalizadores de una transformación educativa. Los docentes poseen una cultura de innovación pedagógica y competencias digitales avanzadas, lo que se traduce en estudiantes que muestran una alta motivación y compromiso con el aprendizaje, logrando aprendizajes significativos y aplicables a su cotidianidad. Sin embargo, la realidad que se vive en las aulas de clase presenta grandes diferencias con el escenario ideal, encontrando que prevalecen los métodos tradicionales de enseñanza que generan una desconexión entre estudiantes y el aprendizaje. El uso inadecuado de las TIC, con una presencia sin efectividad o un uso superficial o esporádico de las herramientas, lo cual se traduce en indicadores preocupantes, como son el bajo rendimiento académico, la falta de compromiso con las actividades escolares, la dificultad para aplicar los conocimientos en contextos reales y una desmotivación hacia el aprendizaje. A partir de esta brecha entre el deber ser y el ser, surgen las preguntas de la investigación. Pregunta general: ¿qué elementos contribuyen a generar una aproximación teórica sobre la integración de las tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva tecnopedagógica como recurso motivador del proceso de aprendizaje en educación primaria? Preguntas secundarias: ¿cuáles son las experiencias y percepciones de los docentes y estudiantes de educación primaria con respecto al uso de las TIC en el proceso de aprendizaje? ¿Cuáles serían los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de primaria cuando se implementan las TIC en las actividades educativas? ¿Cómo es la integración tecnopedagógica de las TIC en el proceso de aprendizaje en educación primaria? ¿Y cuáles serían los elementos teóricos para la integración tecnopedagógica de las TIC como elemento motivador que atiendan a las necesidades propias del nivel de educación primaria? Así, a partir de las anteriores preguntas, surgen los propósitos de la investigación, teniendo como propósito general generar una aproximación teórica sobre la integración de las tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva tecnopedagógica como recurso motivador del proceso de aprendizaje en educación primaria. Como propósitos específicos tenemos develar las experiencias y percepciones de los docentes y estudiantes de educación primaria con respecto al uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Interpretar los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de primaria cuando se implementan las TIC en las actividades educativas. Analizar la integración tecnopedagógica de las TIC en el proceso de aprendizaje en educación primaria. Fundamentar los elementos teóricos para la integración tecnopedagógica de las TIC como elemento motivador, atendiendo a las necesidades propias del nivel de educación primaria. En el marco teórico referencial se presentan algunas investigaciones precedentes, nacionales e internacionales, que abordan la influencia de las TIC en diferentes ámbitos educativos. Marín 2025, Contreras 2024, Martínez 2024, Dúo 2023,
Vergara 2023 y Solano 2022. Estas investigaciones permiten una visión de diversas perspectivas teóricas y hallazgos que enriquecen el presente estudio. Como bases teóricas de la investigación tenemos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Dentro de los fundamentos teóricos de apoyo encontramos las tecnologías de la información y la comunicación, la motivación en el proceso de aprendizaje, la tecnología en la motivación, la tecnopedagogía y las estrategias de enseñanza con las TIC, a la luz de diferentes autores. El marco legal que sustenta la presente investigación se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 de 1994, la Ley 1341 de 2009 y el Decreto 1075 de 2015. La metodología de la investigación se basa en el paradigma interpretativo según los aportes de Denzin y Lincoln 2012, con un enfoque cualitativo apoyándose en autores como Sandin 2003 y siguiendo el método fenomenológico bajo las contribuciones de Husserl 1998. Como escenario de investigación se toman dos instituciones educativas de carácter oficial ubicadas en el municipio de Bucaramanga en el departamento de Santander, Colombia. Como informantes claves se tendrán 2 docentes, 1 por cada institución, y 4 estudiantes, 2 por cada una de las instituciones. Para el desarrollo de la investigación se seleccionan 2 técnicas de recolección de información. La primera técnica, la entrevista semiestructurada, utilizando como instrumento el guión. En el caso de la presente investigación, se hace necesario la elaboración de 2 guiones, uno para cada categoría de informantes, docentes y estudiantes, con los cuales se dará alcance al primer propósito planteado, como es develar las experiencias y percepciones de los docentes y estudiantes de educación primaria con respecto al uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda técnica es la observación directa, apoyada en una guía de observación que facilite el registro de comportamientos y dinámicas que surjan en el escenario de investigación. Esto con el fin de alcanzar el segundo y tercer propósito de interpretar los factores que influyen en la motivación de los estudiantes de primaria cuando se implementan las TIC en las actividades educativas y analizar la integración tecnopedagógica de las TIC en el proceso de aprendizajes en educación primaria. Para el presente estudio, se seleccionaron las fases metodológicas propuestas por Husserl. Primera fase, la actitud natural. El investigador se sitúa en la experiencia vivida tal y como se presenta. Segunda fase, la epoché. El investigador suspende todo juicio sobre el fenómeno de estudio. Tercera fase, la reducción eidética, donde el investigador busca acceder a las estructuras esenciales del fenómeno. Cuarta fase, la descripción fenomenológica. El objetivo final es realizar una descripción pura de los fenómenos tal y como se dan en la conciencia. Quinta fase, la interpretación comprensiva. Se trata de un análisis intencional que busca la esencia del fenómeno. El procedimiento analítico de los datos en la presente investigación seguirá los principios establecidos por Husserl con aportes de autores como Van Manen, Georgi y Moustakas, implementando un proceso sistemático que permita extraer la esencia de las experiencias vividas por los docentes y estudiantes. Como criterios de rigurosidad de la investigación se adoptan los propuestos por Guba y Lincoln: credibilidad, transferibilidad, fiabilidad y confirmabilidad.
El cronograma de actividades establecido sigue cada una de las fases expuestas anteriormente. Aquí las referencias bibliográficas utilizadas. Cierro la presentación con esta frase de César Coll. Las TIC no son la solución mágica, sino herramientas que amplifican la buena pedagogía. Muchas gracias.